Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a abrir la palabra en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer hoy del versículo 12 al versículo 14 de Primera de Juan capítulo 2. Dice de esta manera: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado. ¿Por qué? Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A simple vista, ese texto no parece tener mucho que enseñarnos, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos detenemos a pensar un poco, a reflexionar las verdades que Juan expresa aquí en estos versículos, de una manera muy sencilla nos vamos a dar cuenta de que hay todo un mundo detrás de estas palabras. Hay tres verdades que quisiera hablar a lo largo de este mensaje, y la primera es la realidad del perdón de nuestros pecados. La realidad del perdón de nuestros pecados, ¿no? Que fue ¿por qué? Por la gloria de su nombre. Por su nombre hemos sido perdonados. La segunda verdad que quiero que veamos es la eternidad de Dios, que nos recuerda la inmutabilidad de su carácter, o sea, que no cambia, no tiene variación. Y por tanto, esa invariable de lo inmutable que son sus promesas me hace entender que ese Dios no ha sido formado, nunca tuvo un día de existencia de cual él formó, no, sino es autoexistente. No tiene en un tiempo cronos, ni en un tiempo kairos, ¿no? Del tiempo de Dios, no, sino él es autoexistente. Él es eterno, ayer, hoy y por todos los siglos. Ayer no me refiero como un día cronos, ayer o cuando comenzó el hombre, no. Estamos hablando desde la eternidad hasta la eternidad. La tercera es, quiero que veamos nuestra victoria contra el enemigo por medio de Dios. Y la pregunta que quiero que respondamos a lo largo de este mensaje en el camino es: ¿hasta dónde la realidad de estas verdades constituyen como una motivación para mi caminar y mi vida de obediencia? ¿Hasta dónde la realidad de esas verdades que acabo de mencionar como que traen motivación para caminar y vivir una vida de obediencia? Y en esos primeros mensajes, en ese primer mensaje que Juan da, desde el que leímos en el capítulo 1, como que da mensajes confrontadores. Pero de repente nosotros nos percatamos, ahora lo que leemos, de algo que es una realidad que cada uno de nosotros necesita. Y es que Juan les recuerda a tres personajes ahí: hijitos, padres y jóvenes, ¿no? Y se detiene como que para animarnos, para recordarnos, para dar un estímulo a cada uno de nosotros que necesita como que nos empujen, ¿no? ¿A poco no muchas veces necesitamos como que nos impulsen? Porque como que estamos detenidos y como que no avanzamos. Y hasta muchas veces nosotros decimos: empújame, ¿no? Y ya,
ay, gracias, porque necesitaba como que ese empujoncito que en mi vida. Y Juan se percata de esto. Se percata de que en realidad los hermanos en Cristo necesitaban como ese estímulo, recordarles y empujarles para que siguieran su vida en Cristo. Y cuando Él lo hace, hermanos, toma a un grupo de personas a quien Él se está dirigiendo y parece que se divide en tres grupos, ¿no? Que le llama hijitos, jóvenes y padres, ¿no? Estos grupos corresponden a grupos dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Porque eso es lo que Juan ha venido hablando y seguirá hablando Juan a un grupo de creyentes, de hijos de Dios. Y se refiere a personas que tienen diferentes estados en su desarrollo espiritual. Y de esa manera, muchos, la palabra hijitos, ¿usted qué piensa? Que son los bebés, que son los más los que son más pequeños en el evangelio, más nuevos en el evangelio. No, se está refiriendo aquí por muchos teólogos que tienen la referencia, es que se están diciendo que hijitos engloba a todos los hijos de Dios, pero lo hace de una manera como cariñosa, diciéndole hijitos, ¿no? Hijitos, o sea, se está refiriendo a todos, porque Juan hace uso de esa palabra en su carta como unas 10 veces, hace referencia a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, o sea, nos engloba a todos. Usted que tiene, no sé, un mes de haber aceptado a Cristo, de haber reencontradose con Cristo, así como usted puede tener 30 años en el evangelio, a ese tipo de personas, a todos nos engloba la palabra hijitos, a todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces, hijitos, ¿qué somos? Todos. Entonces hay dos grupos sobre los cuales vamos a hablar. Primero vamos a hablar sobre los jóvenes, que eso sí corresponden a una edad espiritual menos madura, a los jóvenes menos madura. Y por supuesto, cuando hablamos de los padres, aquellos que han alcanzado un desarrollo espiritual más avanzado. Ahora, veamos lo que dice Juan de uno y de los otros, ¿no? Esas son verdades que a lo largo del tiempo, hermanos, que hemos estado muchas veces perdiendo el valor. Lo hemos como que estado diluyendo hasta el punto que como que oímos tanto de la palabra que ya para mí no representa algo, ya como que para mí no me motiva. Es más, yo les digo, porque de tal manera, y ustedes lo siguen repitiendo por repetir nada más, ¿sí me entienden? Por un conocimiento nada más que tienen de la palabra, pero que en realidad ha estado perdiendo valor eso en mi vida, ¿no? Ya no significa aquello que antes significó en mi nuevo nacimiento, cuando yo nací de nuevo, ¿no? Que como muchos de ustedes, o a lo mejor no, pero muchos de ustedes querían estar diario en la iglesia, querían estar leyendo la Biblia a cada rato, querían estar orando a cada rato. ¿Por qué? Porque precisamente aquel perdón había significado mucho para nosotros. Hoy, a lo largo del tiempo, se ha estado perdiendo el valor, se ha estado diluyendo, hermanos, que la verdad hoy muchas veces, por ejemplo en esta mañana, ¿no? Vamos a volver a revisar estas verdades y orando a Dios en esta semana, pidiéndole a Dios que nosotros podamos otra vez aquilatar, valorar aquello que una vez valoramos, hermanos, aquello que Dios valora de otra manera y que nosotros hemos perdido ese valor nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado cotorreando, porque hemos dejado de leer la palabra, porque hemos perdido o hemos
faltado en recordar la esencia del perdón en nuestras vidas. Por eso en el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, que engloba ¿a quiénes? A todos los que hemos nacido de nuevo, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué, hermanos? Por su nombre. ¿Por qué no les dijo a los padres eso? ¿Por qué no les dijo a los jóvenes eso? Porque en realidad, hijitos, engloba a todos. Hemos sido perdonados. O sea, se te ha olvidado de lo que Dios ha hecho contigo, del perdón que Dios ha hecho contigo. Pues te recuerdo que tú has sido perdonado por su nombre. Entonces el texto comienza de esta manera: a los hijitos. Y al final del versículo 13, vuelve a decir: os escribo a hijitos, escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Otra vez, si se da cuenta, uno que les hace recordar que han sido perdonados por su nombre, y la otra es porque habéis conocido al Padre. Versículo 12, versículo 13 al final. Entendiendo que hijitos somos todos nosotros. Esas dos verdades, hermanos, son ciertas: que hemos nacido de nuevo y que pertenecemos ahora a la familia de Dios. El hecho de que mis pecados han sido perdonados, pero como que esa verdad no nos anima tanto. ¿A quiénes les anima a que han nacido de nuevo? ¿A quién les anima a que han sido perdonados sus pecados? ¿A usted le anima? Entonces aquí se hubiera parado: yo soy esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es animar, ¿no? Eso es animar, como te dicen, dilo con más ánimo, ¿no? Yo soy nueva criatura. No, dilo con otra actitud. Yo soy nueva, no, pero con más entusiasmo. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a valorar todo eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Al transcurrir el tiempo, no sé si ustedes lo analizan, ¿ustedes han visto que han bajado? ¿Han bajado? ¿No? Solamente los que se han dado cuenta de que han bajado tratan de buscar otra vez a Dios. Tratan de decirle: Dios, incluso esta palabra que dice Juan aquí, ¿no? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Bueno, los que se dan cuenta que se ha diluido, que se ha bajado todo eso, bueno, oran a Dios y le dicen a Dios: Dios, dame un espíritu de arrepentimiento. Dame un espíritu de arrepentimiento, porque yo me puedo arrepentir en mi carne. Incluso yo les dije la otra vez: puedo orar en mi carne. Eso no va a tener efecto, hermanos. Eso nada más va a tener efecto en mi exterior. ¿Cuál es mi exterior? De que yo le diga: perdóname, Señor, y estoy llorando, ¿no? Pero mi corazón está tan duro que no va a causar efecto a largo plazo. Mi efecto va a ser a corto plazo, nada más unas cuantas horas, o por lo menos el tiempo que yo esté postrado de rodillas ahí. Y ya no va a causar más. Pero Dios quiere que en nuestro caminar, cuando nosotros hemos entendido la esencia del perdón de nuestros pecados, que pasen años y que nosotros nos sintamos tan libres como la primera vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Como usted contaba su testimonio cuando usted creyó en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, cuando creyeron en Cristo Jesús, no había a quien no decirle de su testimonio? ¿Sí o no? Ustedes, cuando creyeron en Cristo: oye, mira, Cristo te ama, mira, Cristo te ama, mira, por esto y por esto, por esto, por eso. Pero pasaron los años, fue bajando. Y ustedes dicen: pues es que ya todos mi entorno ya lo saben, no quieren nada. Pero ¿cuántos mexicanos, cuántos millones hay aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas personas no estamos rozando día a día a través de los
transportes públicos que tomamos, a través de los contactos que tenemos, a través de cuando vamos caminando, a través de cuando vamos al trabajo, cuando vamos al mercado, cuando vamos a todas las partes, tenemos tantas oportunidades de predicar la palabra de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero necesitamos nosotros que nos empujen. Dame un empujoncito, ¿no? Como aquel, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí viví ese tiempo, ¿no? Cuando nosotros íbamos en el Ruta 100, ¿se acuerdan? Yo iba a la escuela, ¿no? Y aquí, entonces, ya ahí estaban, ¿no? Ya ahí, córrele, subíamos, ¿no? Y les decíamos a los compañeros, empújame, pues para que la demás gente también le empujara, ¿no? Y sí, ahí iban todos los muchachos, acuérdense, yo lo viví, ¿no? Nos empujaban y ya entrábamos más, bueno, así como les pasa en el metro, a las 7 de la mañana, ¿no? Que el que no cae, dice, resbala, ¿no? Entonces, ahí estás, o entras o no entras. Bueno, ¿sí sintieron ustedes el bajón que dieron a lo largo del tiempo, hermanos? De ya no predicar la palabra. Entonces necesitamos, ¿qué? Un empujoncito. Sin embargo, con el paso del tiempo, como que nos vamos sofisticando un poco. Y estas verdades sencillas, hermanos, profundas del evangelio, como que van perdiendo su valor. Jesús dijo, ¿me amas? Y esto, ¿por qué lo dijo Dios? Bueno, si me amas, obedece mis mandamientos. El hecho de tener mis pecados perdonados ahora en Cristo es una de las grandes verdades, hermanos, porque con el hecho de tener mis pecados perdonados, como que no siento muchas veces la motivación, ¿no? No nos da el ánimo, no nos da el impulso como me dio hace muchos años, hermanos. Mi pregunta es, hagan en cuenta que ustedes trabajan en ese salón, ¿no? Y ustedes les dicen, miren, vamos a apurarnos porque terminando nos van a traer unos pollos, no sé, al carbón o como a ustedes les gustan, ¿no? Como yo sé que les gustan a ustedes, ¿no? Así se los voy a traer. Mi pregunta es de ustedes, bueno, no, vamos a, no, yo creo que todos vamos a, o sea, ¿qué es una qué? Motivación que te da, ¿no? Entonces como que Juan se percata, acuérdense que Juan está tratando con cristianos, pero también cristianos que han cambiado mucho su entendimiento de la palabra de Dios, cristianos que se han acostumbrado, cristianos que no han querido ofrecer sacrificio a Dios, cristianos que han dicho, bueno, no importa si llego tarde, no importa si no voy a la iglesia, no importa. Entonces se estaban contaminando los verdaderos cristianos de eso y dijo Juan, yo necesito motivarles a ellos, hacerles recordatorio. ¿Hace cuánto Jesucristo había muerto por sus pecados? ¿Unos 30 años? 35 años había muerto Jesucristo por sus pecados. Y dijo, yo tengo que recordarles a ellos que sus pecados han sido perdonados por su nombre, pero que también han conocido al Padre a través del sacrificio, a través de su Hijo Jesucristo, han conocido al Padre. También tengo que recordarles. Y parte del problema es que nosotros no entendemos lo que implica muchas veces el pecado, hermanos. Para saber de qué me han perdonado Dios o de qué me ha perdonado Dios, para que yo pueda llegar a tener un entendimiento de ese perdón, hermanos, yo necesito ver la gravedad de mi pecado. Y quiero ayudarte a reflexionar, a meditar de eso en esta mañana, para que sepas qué es lo que a ti y a mí nos ha perdonado Dios. Por ejemplo, el primer punto es un pecado es una violación. Apúntenlo allí. Un pecado es una violación inmoral de la ley de Dios, que es 3 veces santo. Un pecado es una violación inmoral de la ley de Dios. ¿Cuántas veces es santo Dios, hermanos?
3 veces santo. Un pecado también es un desafío a la autoridad, hermanos. Un pecado es un desafío a la autoridad. Es, por ejemplo, cuando tú desafías a tu padre o a tu madre, ¿no? Cuando tú los desafías, cuando ellos te dicen, oye, quiero que te portes bien, ¿y tú quién eres? ¿A poco no? Estamos desafiando a Dios, en este caso a nuestros padres. Un pecado es una afrenta contra Dios también, hermanos. Un pecado también es una contaminación de la creación. Haga de cuenta que usted tiene agua, ¿no?, en un balde, ¿no?, y usted se lava las manos en ese balde de agua de una manera inapropiada. Y entonces usted, ¿qué va a hacer? Contaminar el agua de ese balde, porque puede agarrar con una bandeja, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? ¿Sí, no? Una bandeja. Pueden agarrar agua, échame agua mientras yo me estoy lavando las manos, enjuagando. A que usted meta sus manos en el balde, ya ahí se esté lavando el agua de una manera inadecuada. Entonces, el pecado es una contaminación de la creación de lo que Dios ha hecho. Y el pecado es algo abominable para Dios, hermanos. El pecado es algo abominable para Dios. El problema es que a ti y a mí nos han perdonado, no de un pecado, hermanos, sino de miles de pecados nos han perdonado a nosotros. Pero la cuestión es que mi pecado, como vuelvo a decir, ¿dónde yo mido mi pecado? ¿En la profundidad de mi pecado o en la esencia de mi pecado? Porque la profundidad, ustedes podrían decir, viven en pecado. Por ejemplo, una que es prostituta, un alcohólico, un homosexual, un drogadicto. Dices, y uno hasta le dice, híjoles, están en su pecado, están hundidos en el pecado, ¿no? A muchas veces así decimos, están hundidos ahí. Solamente Dios los puede sacar, ¿no? Solamente Dios les puede cambiar. Porque, por ejemplo, supongamos que nosotros le predicamos a un alcohólico, a un drogadicto, ¿no? Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Solamente Dios puede cambiarte porque estás hundido en el pecado. Esa es la profundidad. Pero la esencia del pecado, hermanos, es que nosotros todos estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. La esencia del pecado, hermanos, haga de cuenta que ellos están en la profundidad, pero si yo no he entendido la esencia, yo estoy igual que ellos. Nada más que ellos tienen acción, pero mi pecado es pasivo. Yo sigo en pecado. Y tanto ellos en acción, tanto yo en pasividad, somos enemigos, estamos separados de Dios, hermanos. Entonces, ellos practican el pecado a más profundidad. Yo no lo practico tanto, pero yo y él estamos separados de la bondad, la misericordia de Dios. Y Juan dijo, tengo que recordarles esto. Entonces Juan nos recuerda, hijos, vuestros pecados han sido perdonados. Lo que Juan me está tratando de comunicar es que como Dios me ha perdonado miles de veces las violaciones contra su ley, hermanos, como Dios me ha perdonado miles de veces que yo he desafiado su autoridad, he ofendido su santidad, que ya he contaminado su creación con mis acciones, y miles de veces yo he obrado perversamente contra su ley, contra Dios, hermanos. Precisamente es lo que me ha perdonado Dios de todas esas cosas, las que dije, lo que significa el pecado. Eso es lo que debería a nosotros, hermanos, de motivarnos a vivir de otra manera, de una manera más agradecida, de una manera más santa, de una manera más responsable, de una manera más obediente, de una manera más gozosa, conociendo lo que Dios ha hecho por mí, hermanos. Hijitos, vuestros pecados
han sido perdonados. A todos nos engloba todo eso. Y cuando Juan me habla que mis pecados han sido perdonados, si yo verdaderamente soy cristiano, soy hijo de Dios, entonces eso se ha hecho realidad en mí. ¿Saben por qué mucha gente no comunica de su Dios? No comunica de su salvación. Pues porque no tiene salvación, porque no ha nacido de nuevo. Lo que me está diciendo es lo que la gracia infinita de Dios, la misericordia incomparable de Dios, hermanos, me ha dado suficiente, o ha sido suficiente gracia para cubrirme de todas mis infracciones de la ley miles de veces, hermanos. Pero pasamos por alto eso. Es como te pasas un alto. Tú dices, no hay nadie, pues puedo infringir la ley, no le voy a hacer nada, ningún daño a nadie. Bueno, muchas veces así pecamos. Voy a cometer el pecado, no lastimo a nadie con mi pecado, pero estamos lastimando al que realmente le molesta, aquel que realmente ha hecho por nosotros tanto que eso que vamos a cometer, infringimos la ley de Dios, violamos la ley de Dios, pasamos la línea de la libertad a un libertinaje y a un continuo pecado contra Dios, transgrediendo su ley. Dios trató de comunicarnos de ese sentir en el Antiguo Testamento por cientos de años, hermanos. Dice que millones de corderos, sin exagerar, millones de corderos fueron sacrificados para aplacar la ira de Dios, hermanos, para que la gente, los sacerdotes, el pueblo mismo tuviera otra conciencia de que ya no tenía pecado. Pero ni eso bastó, ni millones de corderos, ni millones de sacrificios bastaron para aplacar la ira de Dios, ni tampoco para quitar la conciencia del pecado de todos aquellos, hermanos. No fue suficiente ni para perdonar sus propios pecados de ellos, ni para calmar su conciencia. No fue suficiente para lograr lo que sí la sangre de Cristo hizo en la cruz del Calvario, de quitar todo. El velo del templo se rasgó y nos dio acceso ante la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso, pero fuerte, hermanos? Fuerte. De una manera, Dios nos mostró a nosotros lo que es el pecado contra Dios. Juan nos dio la noticia de que nuestros pecados ya han sido perdonados. ¿Tú entiendes, hermanos? ¿Tú entiendes lo que Juan está tratando de comunicarnos? De animarnos a nosotros, de que estábamos muertos en nuestros pecados, pero vino un Salvador y te perdonó tus pecados, y ahora ese perdón te ha hecho libre para animarte. Y la palabra de Dios lo declara. Busca allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Quién nos dio ese perdón? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién él? En Cristo Jesús, hermanos. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, y el pecado es una abominación para Dios. Aquel que es puro para no ver el pecado fue hecho como abominable ante los ojos de Dios para el perdón de los pecados. La humillación que Cristo recibió no fue la cruz. La humillación, como lo dije la vez pasada, fue el hecho de que fue hombre. Fue la humillación siendo un Dios. Usted es profesionista, ¿no? Y a lo mejor trabaja en una gran empresa de ejecutivo, y de repente le dicen: ¿sabes qué, licenciado? Tiene que barrer, pero no barrer su oficina, barrer toda la estancia, todo el lobby, todo. Mi pregunta es: ¿usted estaría dispuesta a hacerlo?
Ustedes dicen que sí, pero primero cuestionarían. ¿Yo? ¿Y qué pasó con el de intendencia? ¿Qué? No, pues es que no vino. Sí, pero pues yo tengo el máster, ¿no? ¿Cómo yo? Primero comiencen por los godines, ¿no? Primero comiencen con los de abajo. No, es que ¿qué cree? Que en esta empresa empezamos por los de más arriba, ¿no? No, pues no, no. O sea, ni su conciencia lo cabe entender de que usted va a agarrar en la oficina, ¿no? De que se va a tener que quitar el saco, arremangar, quitar la corbata, ¿no? Y empezar a barrer y que todos sus compañeros lo vean que está barriendo, ¿no? A alguien que para usted esas personas son inferiores en cuestión de jerarquía dentro de la empresa. No estamos dispuestos, aunque ustedes me digan amén, gloria a Dios, y que sí lo hago, no estaríamos tan dispuestos en nuestros corazones, hermanos. Porque siempre, como muchos dicen, mi trabajo me costó llegar aquí. No estoy por influencias, estoy porque yo presenté un trabajo y por mis esfuerzos estoy aquí en este lugar. Y siempre vamos a cuestionar, pero ¿por qué él no? ¿Pero por qué ella no? Pues ella siempre llega tarde. Y empezamos a ver todos los errores de todos, ¿no? En este caso, cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba a Moisés, a Aarón, para que fuesen los sacrificios y empezaron a hacer toda esa labor de los sacrificios sacerdotal y demás cosas, presentar ante Dios los pecados del pueblo. Bueno, decía Dios, bueno, ni tus miles de corderos me han apagado mi ira. Y entonces ya desde la eternidad pasada ya había estado constatado de que Jesús iba a venir a morir por causa de todo el pecado del mundo, para los antiguos, para los nuevos y para los que vinieran iba a venir Jesucristo. Ese sacrificio que Jesucristo iba a hacer, hermanos, iba a ser un sacrificio total. Pero Jesucristo tenía que padecer humillación tras humillación para que llegara al madero humilde y dijera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es una verdad que no creo que podamos pasar por alto, hermanos, de una manera muy ligera, al que yo he sido perdonado, sin detenernos a contemplar la grandeza y la misericordia de Dios que Dios ha tenido por tanta paciencia, tanto perdón, tanta fidelidad. Y eso me ha producido a mí un gozo interno extraordinario, el conocer a Dios, que mis pecados han sido perdonados, hermanos. Y por eso es que yo me puedo pasar aquí adelante, decir: yo amo a Dios o amo a Jesús porque Él me perdonó todos mis pecados. Y qué alegría es. Y todos, bravo. No que me perdonó de mis pecados. ¿Y qué eras tú? Pues miren, pues yo lo que pues era buena gente. Yo, pues, ¿qué me perdonó? Si al necesitado, allí en el crucero o en el semáforo, yo le daba el dinero. Yo veía a una persona, una ancianita pasando la calle, me detenía, me bajaba del coche, detenía todos los coches y la pasaba. Yo que me acuerde, mis hijos nunca padecieron nada, siempre les di todo. Mi esposa nunca le faltó nada. Oigan, sí es cierto, ¿de qué me perdonó Dios? Si yo era, en lo que cabe, era responsable de todo. No, es que no has conocido la esencia del perdón de Dios. Y tampoco has entendido la esencia del pecado, de que Dios te perdonó. Por eso, ¿qué es lo que hizo Jesucristo o qué es lo que hizo Dios? Nos perdonó por su nombre, porque lo implica allí Juan, por su nombre, por su gracia, por su misericordia, por sus méritos,
para gloria de su nombre nos perdonó, hermanos. La segunda cosa que Juan les dice aquí a estos niños, ¿no? Os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Esa es otra verdad, hermano, que conozcamos al Padre, que no signifique mucho para nosotros lo que está ahora, pero porque es poca cosa, hermanos, conocer, entender quién lo hizo. Pero cuando tú conoces al Padre, hermanos, implica que ahora soy su hijo, y eso no es poca cosa, hermanos. Es, por ejemplo, no sé, alguien hace un bien, ¿no? Y dicen, va a venir aquella persona que nos compró esta pantalla gigante que tenemos, ¿no? Mi pregunta, ¿lo quisieran conocer? Sí, ¿no? Porque hizo un bien para la iglesia esta pantalla gigante que tenemos, ¿no? Entonces dices, yo lo quiero conocer, ¿no? Y cuando ya llega aquí, ¡ay! O sea, nos cae bien porque nos ayudó en algo, ¿no? Bueno, la intención de Juan aquí es que ustedes no solamente han sido perdonados, sino que ustedes conocen a quién los perdonó. Muchos de ellos, sin duda, conocieron al Señor Jesucristo. Muchos de ellos. Juan, pues era uno de ellos, pero también muchos de los que estaban ahí, por lo menos, no sé, había pasado una década de que lo habían escuchado hablar. Muchos a lo mejor de ellos lo vieron, fueron testigos oculares. Muchos de ellos a lo mejor fueron testigos auditivos de que sus papás le decían de un Jesús de Nazaret, ¿no? De un Cristo que había venido. O sea, tenían como que muy reciente eso, hermanos. Entonces le dijeron, ustedes han sido perdonados por su nombre, pero también han conocido al Padre. ¿Cómo lo conocieron? A través de su Hijo Jesucristo lo conocieron. No es poca cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente nos revela en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, y Pablo aquí le dice desde una perspectiva que lo podemos aplicar a este conocimiento de lo que les dije que conocemos al Padre. Dice 2 de Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado, hermano? ¿Quién te tomó por soldado? Cristo, ¿no? Nuestro comandante en jefe, como dirían por ahí, ¿no? De todo el universo, nos reclutó para su gloria. Es lo que dice Efesios, que fuimos creados para la alabanza de su nombre, para ser parte de su ejército. Y después de haber sido reclutados, hermanos, nosotros, fíjense, nos enredamos en las cosas de la vida. No es que no nos ocupemos de la vida que tenemos que atender. No estoy diciendo eso. Es que las cosas de la vida no pueden pasar a ser prioridad en mi vida, hermanos. Porque cuando pasan a ser prioridad, nos atrapan, nos enredan y quedamos atrapados en esas trampas, hermanos, de la vida. Y es que cuando entramos en ese atrapamiento, si pudiéramos decir, perdemos las verdades preciosas del Evangelio, del perdón de Dios, de mi amor por Dios. Y ahora que tenemos a un soldado reclutado atrapado en los negocios de la vida, hermanos. ¿Cuántas horas nosotros ocupamos en las cosas de la vida? ¿Y cuántas horas ocupamos para las cosas eternas? Nada. De verdad, es una mínima parte. Y yo digo que ni la 10ª parte de lo que ocupamos para la vida común ocupamos para la vida eterna, hermanos. No, porque hemos sido enredados. Mi prioridad es que, mira, honestamente mi prioridad sería ir de viaje. Mi prioridad sería ir a Cancún, tirarme en la playa, en una hamaca, con un buen coco, y esa sería mi prioridad.
Pero mi prioridad, que yo he sido ahora insertado en este ejército del Señor, mi prioridad que es otra. Y mi prioridad es estar aquí, ahora exponiendo la palabra, ¿no? Ahora es mi prioridad. ¿Y ustedes creen que me pesa hacer esto, hermanos? No. Para mí es un gozo, pero también para mí es un desafío. Para mí también es una motivación todo eso. Esa es la razón por la que Cristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto, todo el resto será añadidura, hermanos. Pero nosotros nos comenzamos a enredar en los negocios de la vida diaria, y enredados queremos a Dios que nos dé añadidura el resto, hermanos. Tenemos como que las cosas invertidas. Cuando usted pone en primer lugar el buscar el rostro del Señor, cuando usted pone en primer lugar, llegó mi vecina, llegó mi vecino, y era mi tiempo de oración, y pone en primer lugar al vecino, a la vecina, al compadre, no sé a quién, ¿no? Y pierde ese, y ya llega la hora ya de irse, ya se va, ya es tarde, ya es que ya estoy cansado. Perdió. No tomaste la prioridad. De verdad que muy poca gente ha hecho eso. Se cuenta de, no recuerdo su John Moody, algo así creo es, de Inglaterra, que él creció rebelde. Era un ateo de primera él. Y cuando creció, su papá lo mandó a otro lugar para que tomara estudio, ¿no? Para que fuera estudiante. Pero en aquel tiempo el estudio que les daban era la teología, ¿no? Ese era como que el estudio máximo para ellos en aquel tiempo, en los 1800. Y cuando él estudió teología, entonces él encontró como que esa verdad del evangelio de Cristo, esa santificación, ese perdón de sus pecados. Fue creciendo más, él entendió eso y vio una gran necesidad, y empezó a ver que realmente había mucha gente que tenía que ser ayudada. Y entonces en ese tiempo hubo enfermedades, hubo muchas guerras, y empezaron a quedar muchos niños huérfanos. Y él los empezó a agarrar y empezó a reclutarlos en una casa, 30, bueno, llegó a tener 10,000 niños, hermanos. 10,000 niños llegó a tener. La reina le daba para que comprara víveres para los niños, ¿no? Y dice que ellos también se ayudaban haciendo panes ¿cómo le llaman? En ese orfanato, ¿sí? En ese orfanato hacían pan para venderlos y así también ellos poder vivir. Llegó el momento que cuando él fue a decirle a la reina de que le ayudara, porque pues ya tenía ahora 10,000 niños, ¿no? La reina no le quiso ayudar, ¿no? Y entonces él se fue allí al orfanato y dijo: bueno, Dios, ¿por qué tengo que pedirle a ella si te tengo a ti, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Yo por qué le tengo que estar pidiendo al ser humano? ¿Por qué les tengo que decir a los hermanos: vengan temprano, si tú ya estás y es lo más importante que tú estás aquí ya, Dios? ¿Por qué les tengo que decir a los hermanos: vamos a orar, si yo te tengo a ti, Dios? O sea, también Dios me confrontó allí, ¿no? Y entonces dice que él, mientras estaba orando, llegaron y tocaron la puerta de su oficina, y él no hizo caso, y él estaba en oración. Él por lo menos se leyó como unas 40 veces la Biblia, de pie a pa. Era su rutina, diario, leer la palabra y leer la palabra y orar. Llegaron a su oficina, tocaron, él no respondió. Se metió, yo creo que algún asistente de él, y le dijo: señor, está la reina acá afuera. Y él dijo: no me interrumpan porque yo estoy con el Rey de Reyes.
no tengo tiempo para atender a la reina. Y entonces él le dio ¿qué? La prioridad a quien debe de darle la prioridad, hermanos. Mira, yo tengo muchos deseos con mi esposa de viajar, ¿verdad? Tenemos muchos deseos, pero decimos, no, la iglesia. Porque tenemos también cierta responsabilidad, ¿verdad? Lógico, es lógico. Hermanos, ustedes pongan en primero a Dios, hermanos. Pongan en primero a Dios. Yo sé que hay fiestas, ahorita ya van a venir las fiestas, van a venir los reyes, ¿no? Aunque no nos regalen todavía, faltamos, no sé. Pero hermanos, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué nos reclutó Dios? A fin de agradar a quien nos tomó por soldados. Cuando tú y yo hacemos eso, hermanos, cuando vivimos de esa manera, agradando a quien nos reclutó, a quien nos tomó por soldados, recordamos las verdades sencillas del Evangelio, por donde yo comencé, cuando yo fui nueva criatura. Cultivamos el primer amor cuando yo recibí a Cristo. Para mí era leer la palabra, orar y estar en comunión, permanecer en el primer amor, y nos encontramos obedeciendo por amor, hermanos, más que por miedo, hermanos. Ahora, pasemos al otro grupo, que es los padres, rápido. Os escribo, versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. En el siguiente versículo también lo dice eso. También dice lo mismo, una verdad que es tan sencilla, ¿sí? Y lo dice dos veces, una detrás del otro. Y es lo que escribe a los padres, que se supone que son los más avanzados en la vida espiritual, hermanos. Algo que nos recuerda que Dios ha estado desde la eternidad pasada y estará hasta la eternidad futura, hermanos. Y esa es una verdad que cuando nosotros entendemos esta verdad, hermanos, entonces nosotros decimos, entonces decía David, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Dios? ¿Quién es mi proveedor? Tú, Dios. ¿Quién es el que sustenta mi vida? Tú, Dios. ¿Quién es el que me motiva a leer tu palabra? Tú, Dios. ¿Quién es el que me motiva por amor a doblar mis rodillas? Tú, Dios. Tú que eres eterno, Dios. Decía el salmista David, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No ha cambiado Dios, hermanos. El que ha cambiado somos nosotros. El que ha cambiado mi mente soy yo, hermanos. Hoy que vivimos, diríamos en este punto, en una sociedad con más tecnología, con más ciencia, hermanos, hemos diluido lo que es la palabra de Dios por tanta ciencia, por tanta tecnología, hermanos. Antes se aprendían los textos de memoria, hacíamos concursos de esgrima por rapidez, esgrima por conocimiento y todo eso. Y hoy nada, hermanos. Todo lo tenemos registrado en una tableta, en un celular, todo. Y allí, o sea, somos sofisticados, pero en el espíritu somos más alejados de Dios, hermanos. Decía el salmista, Salmo 93:2, decía, firme es tu trono desde entonces. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, hermanos. Y en 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El gobierno no se ha apartado desde la eternidad. ¿Tú le puedes dar un fuerte aplauso a aquel que es eterno, hermanos? Juan proclama la eternidad de Dios, hermanos. Y es allí donde nosotros entramos en todo este carácter de Dios, de la inmutabilidad, de la misma
forma como lo expresa cuando dice en mí está en sí, el sí y en el amén en Cristo, hermanos. Es lo que Juan está tratando de recordarles a aquellos que ya son viejos en el evangelio. Actívate, motívate, porque tú conociste aquel que es desde la eternidad pasada. Actívate, no te doblegues allí. Muchos te dirán loco, fanático, tonto. Pero yo te digo, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo en quien yo tengo complacencia, como lo dijo con Jesucristo, su hijo, hermanos. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, esas verdades de lo que Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida, nadie va al Padre sino por mí, se hizo veraz en ese entonces, cuyos pecados de nuestros hermanos habían sido perdonados. Y concluyo a los jóvenes, aquellos que tienen menos tiempo en la fe, que quizás no son bebés infantiles, pero que ya tienen un tiempo caminando y han probado en cierto punto su fe. Y Él les escribe de esta manera, en el versículo 13b, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y repite en el versículo 14, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, hermanos. No dicen lo vencerás, no, o quizás lo vencerás si te esfuerzas. Dice Él: vosotros habéis vencido al maligno. Fíjense qué tan importante es esto. Es que no puedo, hermano, porque no sé si soy salvo. Hermano, no sé si puedo porque tengo tantas ocupaciones que no, hermanos. Acuérdense, la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hizo? Hizo muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me impacta es que ellos decían que no tenían nada de ellos mismos, sino todo lo vendieron y lo tenían en comunidad. No decía nadie este es mi micrófono, este es mi coche. No, decían ellos, esto es de todos nosotros. Habrá que venderlo, véndanlo, no hay problema. Habrá que tener tiempo, sí, vénganse. Hermanos, vamos a hacer un desayuno evangelístico. No puedo, hermano, porque estoy trabajando, ¿no? Y tú dices, pues sí, ¿no? Pero ¿qué tal si te dicen, para tal fecha va a haber un cumpleaños en la mañana? Sí, voy a pedir permiso, tengo días económicos, tengo días esto, y empiezas a hacer tus cosas. Para eso sí tienes tiempo. Y para esto, lo eterno, no tenemos tiempo. ¿Ya ven cómo estamos volteados, hermanos? Estamos volteados de cabeza. Para otras cosas sí faltamos, pero para las cosas de Dios no. No, hermano, no, porque ¿qué cree que ya tomé mis días y ya no tengo? Pues, que te lo descuenten. Sí, no, pero es que yo pierdo crédito. No hemos entendido la esencia del perdón y de la misericordia de Dios. Cristo vino a deshacer las obras, porque les dijo aquí: ustedes han vencido. A ustedes no es de que puedan vencer o tal vez vayan a vencer. Dijo que Cristo dijo en San Juan capítulo 3:8, en la última parte, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermanos. O sea, ¿quién las deshizo? Las obras del diablo. Yo no, las deshizo Cristo. Por eso le dijo: ustedes han vencido. Dios nunca ha comenzado algo que Él nunca haya terminado, hermanos. Si Él vino a destruir las obras del diablo, Él concluyó su obra, y la palabra de Dios lo proclama en Colosenses 2:15. Todos lo sabemos. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Cristo triunfó, ¿qué pasó? Yo triunfé. Yo estoy en Cristo. A ver, diga usted mismo, diga: yo estoy en Cristo, yo triunfé.
Dígalo. Por eso Juan dice: jóvenes, vosotros habéis vencido al maligno. Él es el enemigo derrotado. Lo único que yo rehúso proclamar, ¿no?, es que no he entendido bien el perdón de Dios. Y lo que rehúsa proclamar Satanás es su derrota. ¿Tú crees que él te va a decir, ya ni ores porque ya estoy derrotado? ¿Tú crees que te va a decir, no, ya te dejo de molestar porque yo he sido derrotado? No, él está como aquellas personas que las tiran, ¿no? Y ahí la están ahí y ellos pataleando, o como le llaman eso, que las patadas de bicicleta, ¿no? Ya saben, ¿no? Nosotros estamos luchando una batalla para ver si la ganamos. No, estamos caminando y viviendo en una victoria que Cristo ya ganó, hermanos. Antes de irse Jesucristo, San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero algo bien importante que dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Margarita, confía en Dios, yo he vencido al mundo, dice. El mundo no es más que todo un sistema construido y diseñado desde el Hades, hermanos, por el maligno, a través del cual él engaña a los hombres, él seduce a los hombres, porque es un sistema que ha sido construido en base a que ve las debilidades del ser humano, hermanos. Todo ese sistema de educativos que nosotros hoy vemos que se oponen a la palabra de Dios, tienen su diseño desde el mismo Hades. Todo ese sistema de gobierno que se opone a la palabra de Dios, hermanos, a la verdad de Dios, tiene ese origen desde el Hades. De eso es lo que Cristo estaba hablando cuando Él dice: yo he vencido al mundo. Lo que Satanás hace es que conoce a su enemigo, que somos nosotros, conoce su hábitat, o sea, que donde estamos nosotros, y conforme su hábitat, entonces diseña su estrategia. ¿Cuál es tu hábitat? ¿Tu hábitat cuál es, hermano? Como lo dice en el Salmo 91, que yo estoy bajo el abrigo de Dios. Si Él conoce que yo estoy debajo del abrigo de Dios, por más estrategia que Él pueda meter, hermano, no podrá, porque yo estoy debajo de la sombra del omnipotente. Entonces, hermanos, si Él nos conoce nuestra hábitat, que estamos dormidos espiritualmente, que no leemos la palabra, que no oramos, y entonces, como se decía años anteriores, muchos años anteriores, se decía que cuando alguien se dormía en la iglesia, decían que Satanás le pasaba su cola sobre sus ojos y se dormía. Así decían. ¿Qué pasa? Tú tienes sueño y quieres leer la Biblia. Mi pregunta es: ¿te avivas o te duermes? Te duermes. Muchas veces yo tengo literalmente que estar leyendo caminando, hermanos. Yo tengo que estar leyendo caminando. ¿Por qué? Porque precisamente este cuerpo está cansado, a lo mejor del trabajo, de los quehaceres de la vida. Pero yo tengo que también disciplinarme también y leer la palabra de Dios. ¿Cuál fue el hecho de que en el jardín del Edén, el cual vio Satanás su hábitat de Adán y de Eva, pero ellos vio también su debilidad de ellos? Aunque estaban en el jardín del Edén y también la serpiente estaba allí, hermanos, pero también tuvo acceso Satanás y tomó a la serpiente y empezó a maquinar una estrategia en contra precisamente de Adán y Eva, y concluyó en el pecado, hermanos. Cuando Cristo dijo: yo he venido y he vencido el sistema, ha vencido el sistema entero, hermanos, construido por Satanás, que estuvo en contra de mi vida y que trató de hacerme tropezar y que trató de hacerme caer y luchó contra mí. ¿Por qué? Porque él entendió que él ya había sido vencido y quería como que rasguñarme, ¿no? Como que ya estoy en el suelo, pero no te vas a ir limpio, ¿no? Te vas a ir también, un rasguño te vas a llevar mío, ¿no?
Como aquel señor que en una ocasión demandó, eso fue literal, lo leí. Un señor demandó en Estados Unidos a McDonald's porque lo había hecho, sus carnes lo habían hecho engordar. Y entonces llegaron al tribunal, porque ya saben que allá todo hay demanda, para todo demandan allá. Llegaron al tribunal y él dijo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo vengo a demandar a McDonald's porque sus carnes me hicieron engordar, ¿no? Y entonces, hermanos, esta persona no prosperó su demanda porque en realidad su carne de él hizo comprar la carne de McDonald's. No prosperó. Satanás nos presenta ofertas, hermanos. ¿Y quién la compra? ¿Quién compra las ofertas de Satanás? Mi carne. En mi carne es el que las quiere, las desea mi carne, hermanos. Y mi peor enemigo no es Satanás, es mi carne, es el que está dentro de mí, Quiero calorías, quiero esto, quiero grasas, quiero esto, y te estás destruyendo. Cuando Cristo estaba siendo tentado para que Él no llegara a la cruz, hermanos, su problema no era Pedro. Cuando le dijo, no quiero que esto te acontezca, ¿y qué dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, ¿no? Su problema no era Pedro, hermanos. Su peor enemigo no era Pedro en ese momento, sino Satanás, que estaba usando a Pedro, ¿sí? Nuestra lucha no es contra principados y potestades, hermanos. Nuestra lucha es contra principados y potestades, no es contra la carne, hermanos. Eva no quería destruir a Adán con su pecado. Pedro no quería destruir a Jesús, pero estaba siendo ¿qué? Usados por Satanás. Así es que escúchenme esto, lo que les voy a decir, esposas, esposos. La próxima vez que peleen, que tengan y que se quieran destruir, no se quieren destruir ustedes, sino entiendan que están siendo usados por Satanás. Mi guerra no es contra mi esposa, contra mi esposo, es con aquel que está detrás de. Cuando tú entiendes eso, entonces tú no vas a pelear. Porque para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2, por lo menos 2. Y siempre en una pelea por lo menos hay 2. ¿Cuándo has visto tú que llegas y tu esposo está golpeando la pared? ¡Ah! Bueno, a menos que esté ya, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuándo tú lo vas a ver así? Nada. Si no está bien tranquilito, está en el sillón tranquilito y ya abres la puerta y entras, te estaba esperando y empieza, ¿no? Tú a la misma vuelves a abrir la puerta y te sales. Adiós. Porque se necesitan 2 para pelear. Hermanos, hay que entender que nuestra guerra espiritual no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Cuando tú ores a Dios por tu esposo, por tu esposa, no le digas, Dios, cambia a este rebelde, a esta insensata. No digas nada de eso. Tú di, Señor, cámbiame a mí. Trae un espíritu de arrepentimiento en mi vida. Trae un espíritu de arrepentimiento en mi esposa, en mi esposo. Que te podamos conocer a ti, Dios. No sé si me llego a entender con todo esto. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra hábitat no lucimos muy bien, que digamos. ¿Por qué no lucimos muy bien? Porque hacemos todo lo contrario. Aunque estamos en Cristo y estamos en Cristo, no hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Pero Satanás está nada más vigilando. Dice que está como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Estás tú en Cristo? Sí, ciertamente estás en Cristo, en tu hábitat que es Cristo. Pero él está viendo, Satanás, que no estás haciendo lo que Cristo dice que hagas. Y él está esperando. Una vez les conté la cualidad de los leones.
de los felinos, que ellos tienen esa facultad de saber esperar el momento preciso para ir por su presa. Él no se desespera, hermanos, no se desespera. Tú dices, hoy triunfé, y él se da la vuelta y dice, sí, pero mañana nos vemos otra vez. Y mañana otra vez está ahí esperando que te descuides. Y tú, Señor, ayúdame, Señor, sosténme, Señor. Y termina el día y dices, vencí, Señor. Y Satanás dice, ok, mañana nos volvemos a ver. No quita el dedo del renglón, hermanos. Y cuando caes, nada más en tus ojos espirituales ves y cómo se está retorciendo de alegría Satanás. No, que no, chiquito. Hermano, notemos que cuando Juan les habla a estos jóvenes, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo venciste? Porque sois fuertes y porque la palabra de Dios está. O sea, no puedes vencer, hermano. No puedes vencer si no leemos la palabra. No podemos vencer si no tenemos el suficiente tiempo de oración. Si nos distraemos por las cosas de este mundo, si nos distraemos por lo que está teniendo a nuestro alrededor. La relación que establece entre ser fuerte y la palabra es que una persona permanece. Y esa persona vendrán los tiempos, las olas, los huracanes, más tú has vencido al maligno, más tú has permanecido en la verdad y tú has vencido al maligno, hermanos. Tú no puedes vencer al maligno fuera de la palabra de Dios. Si no aplicas la palabra, si no consumes la palabra de Dios, hermanos, no puedes vencer. De hecho, el salmista David decía en el Salmo 119:9, ¿con quién limpiará el joven su camino? O sea, apliquemos esta palabra joven, ¿no? Los que tenemos más o menos de conocimiento, que somos relativamente nuevos en el Evangelio, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo puedes hacerlo? Guardando su palabra. Esa es la razón porque las personas consumen su palabra, se deleitan en la palabra. Y entonces yo guardo su palabra, yo me deleito en su palabra, yo no puedo vivir sin su palabra, es mi oxígeno de mi vida, hermanos. Personas que ignoran la palabra terminan deleitándose en el mundo y en su carne y van a demandar a McDonald's. Su palabra nos ilumina el camino, nos señala la dirección, te muestra las minas que Satanás ha puesto a tu camino y tú las saltas. Esas minas antipersonales, hermanos, que están ahí, esas bombas, hermanos, que Él ha plantado a lo largo de nuestra vida y caemos redonditos ahí. Caemos. Vemos que está la bomba aquí antipersonal y todavía la hacemos y caemos. Su palabra te da convicción, su palabra te da lo que necesitamos. Y termino diciendo esto, como aquel soldado o aquel que en un momento dado tenía a su cargo a muchos soldados que iban a la guerra, ¿no? Y como cualquier capitán siempre quiere proteger a sus soldados para que salgan victoriosos. Y entonces ya estando en el campamento para ya meterse a la guerra, ¿no? Les dijo, soldados, saben muy bien, si no matan a ustedes, los van a matar a ustedes. Y es lo que yo les digo a ustedes, hermanos. Yo como lo que Dios ha puesto en mí, el liderazgo, yo les digo, hermanos, si ustedes no matan, los van a matar. Si ustedes no cuidan su integridad con Dios, Satanás se va a aprovechar, aún estando en tu hábitat que es Cristo, te va a tentar y te va a sacar de la comunión con Dios. Te va a hacer pecar algo que Dios aborrece y abomina, ¿no? Algo que Dios no le agrada y te va a hacer pecar. Hermanos, de verdad,
nuestra oración y nuestra lectura de la palabra, nuestro estudio de la palabra, debe de estar a flor de piel, hermano. Eso debe de estar como esencia. Y se va a ver, hermano, se va a ver. Cuando un soldado entra en el campo de batalla, hermanos, él no está viendo ahí, no sé, hagan de cuenta, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy soldado y entro al campo de batalla. ¿Entras? Sí, ok. Y ahí voy revisando yo mi celular, ¿no? Voy revisando, a ver qué nuevos mensajes tengo, nuevos correos tengo, qué información tengo. No, hermano. Ya entré en el campo de batalla y traigo el fusil aquí y estoy bien concentrado y estoy viendo y traigo el casco y estoy bien enfocado en lo que yo estoy haciendo. ¿Sí, no, hermano? Tonto sería la persona, el soldado que entra al campo de batalla haciendo cosas que no tenga que hacer en ese momento. ¿Y cuántos? Mi pregunta es: ¿cuántos han caído en el campo de batalla? Muchos. Así es en lo espiritual. Muchos han caído en el campo de batalla, hermanos, porque nuestras rodillas, hermanos, no han sido dobladas ante Dios. Nuestro estudio de la palabra ha sido desatendido por nosotros. Nuestra oración ha sido consumida por los quehaceres de la vida. Vengo corriendo, ¿qué va a hacer? Ay, tengo que hacer la comida, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que quién sabe qué, tengo que hacer esto. Oye, y la lectura de la palabra y la oración, mañana lo haré, mañana haré lo doble. Ya estás desenfocado de tu vida espiritual, de lo eterno, hermanos. Así es que entendamos este principio, entendamos el perdón, la esencia del perdón que Dios otorga a nuestras vidas. Y venceremos. Venceremos si nosotros entendemos este principio. Pónganse de pie, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX